negativo, ¿no? Entre la producción de estrógeno y FSH va a comenzar a disminuir. Entonces, al disminuir la inhibina, ¿qué pasa en el cerebro? No hay nadie que bloquee el aumento de la FSH. Aumenta la FSH y por ende, abajo en el ovario, dice, si tengo mucho FSH, entonces ya no voy a producir estrógeno, ¿no? El estrógeno va a comenzar a bajar. Van pasando los años, ¿no? Ya se acerca a los 45, o sea, a los 47 años, y esta disminución de la inhibina se hace mucho más marcada, ¿no? O sea, casi ya no hay, y obviamente la FSH va a estar mucho, mucho, mucho más aumentada, y por ende el estradiol a veces ya no lo vamos a encontrar, y ahí es donde se va a producir ya la menorrea, ¿no? O sea, en pacientes que están en perimenopausia, o es decir, que todavía no hay una cese de regla, puede tener periodos de amenorrea, es decir, puede arreglar pasado los 2 meses, pasado 3 meses, y puede en alguno de esos ciclos ovular, ¿no? Por eso que tenemos que decir a la paciente que se tiene que cuidar con algún método, porque todavía no está en menopausia y puede salir gestando si no se cuida, ¿ya? Entonces, feedback negativo no se encuentra por disminución de la inhibina, aumenta la FSH, eso hace que no se forme estradiol en los ovarios. Pasan los años, esta FSH se hace mucho más elevada. Cuando se dice que la paciente ya entra en una falla o una insuficiencia ovárica, perdón, por la menopausia, es cuando la FSH la encontramos más de 30, ¿ya? Si encontramos más de 30, la FSH es como una FSH alta, es por eso que la paciente ya tiene signos de insuficiencia ovárica, ya puede entrar en menopausia. Entonces, y esto puede aparecer mucho antes del cese de la menstruación, ¿ok? ¿Y qué sí va a aumentar en el periodo de la menopausia? La estrona, ¿ya? La estrona es una hormona que se encuentra en la grasa, ¿no? Entonces, por conversión periférica, sobre todo en pacientes gorditas, hay la androsterona, se convierte en estrona, y esta va a hacer que todavía en algunas pacientes, ¿no? Esta es una causa fisiopatológica también de las pacientes con sobrepeso para el desarrollo de engrosamiento endometrial en las pacientes con posmenopausia, ¿ya? ¿Qué pasa? Que las pacientes gorditas, como tienen bastante grasa, ahí tienen estrona, y eso puede estimular a que en un momento, después de que ya cesa el periodo de la menstruación, venga pues con sangrado, ¿no? Primera causa de hemorragia en posmenopáusicas es por atrofia, ¿ya? Es a lo contrario. O sea, como se atrofia el endometrio, está muy, muy delgadito, puede sangrar la paciente. Esa es la primera causa. Y la segunda causa vendría a ser el aumento por la estrona, y va a causar una hiperplasia endometrial, ¿no? Que ya puede estar combinado a otras patologías, que lo vamos a ver más adelante, ya en el caso de patologías endometriales, hiperplasia compleja, hiperplasia simple. Si tienen factores de riesgo aparte de obesidad, diabetes, etcétera, puede tener hasta un cáncer de endometrio, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en pacientes mayores, y lo vamos a ver en el transcurso del curso. Entonces, solamente para que fijen acá conocimiento, porque también puede ser pregunta de examen, la relación entre el estradiol y la estrona va a estar menos de 1. Obviamente, ¿por qué? Porque el estradiol está bajo y la estrona va a estar más alta, ¿ya? Entonces, ya viendo esta parte, ¿no? Vamos a ver que en el transcurso de los años, porque esto no aparece inmediatamente, ¿qué va a pasar de la disminución de los estrógenos en el organismo en una mujer? Bueno, todas vamos a pasar por eso, ¿no? Van a aumentar el riesgo de infecciones, obviamente. ¿Por qué? Por la resequedad vaginal, va a jalar la parte del meato uretral. De todas maneras, después del 1 o 2 años del periodo de cese de la regla, comienzan a venir estos cambios, ¿no? No es que sea inmediato tampoco. Y la paciente va a comenzar a tener resequedad vaginal. Por la resequedad vaginal va a tener un prolapso fisiológico del meato urinario, porque va a jalar esa resequedad, y la paciente, pues, si no tiene una buena higiene o una higiene no adecuada, va a tener infecciones urinarias recurrentes, ¿ya? Va a tener disuria, va a tener dolor a la hora de tener relaciones sexuales, si todavía tiene relaciones o tiene vida sexual activa. Puede tener lesiones en la vagina por la resequedad, ¿no? Laceraciones, y puede tener sangrado también, ¿no? ¿Qué otro más vamos a encontrar? Van a ver las alteraciones ya pasado un poco más de tiempo en la parte de los huesos, ¿no? Los huesos ya se afecta a partir más o menos del tercer, cuarto año. Ya va a haber una dismineralización ósea, porque
el estrógeno fisiológicamente va a ayudar a que se reabsorba el calcio en el hueso. Entonces, como ya no hay ese depósito, ese estrógeno ha disminuido, no se va a formar un hueso adecuado, ¿no? Entonces se va a formar un hueso esponjoso, no un trabecular, y por ende el riesgo de fractura es mayor. Obviamente va a comenzar primero con osteopenia y va avanzando a la osteoporosis. Por lo tanto, a las pacientes que están en estado de posmenopausia, tenemos que de todas maneras pedirles densitometría ósea para hacerle un control, ¿no? Esto no aparece inmediatamente, no es que de acá pasó un año y la paciente a los 2 meses ya está con osteoporosis, no, a menos que tenga un factor de riesgo asociado, ¿no? Utiliza, de repente tiene lupus o alguna enfermedad por la que utiliza corticoides crónicos, se puede asociar también a la desmineralización, pero no por la menopausia, ¿ya? Esto va a aparecer tardíamente, ¿no? De 4, 5, 6 años posterior al cese de la menstruación. ¿Qué más va a afectar? Va a afectar en la parte cervicuterina, ya hemos conversado de la resequedad vaginal. ¿Qué otra cosa nos va a producir? Los prolapsos, ¿no? Los famosos prolapsos de órganos pélvicos, porque va a haber una lasitud en el tejido, en el colágeno, y todo va a comenzar a caer, sobre todo si tiene factor de riesgo de múltiples partos, ¿no? Partos macrosómicos, la paciente está obesa, hace mucha presión intraabdominal, ¿no? Y eso va a condicionar a que pueda haber caída de órganos pélvicos, ¿ya? No solamente en parto vaginal, sino también en parto por cesárea, ¿no? Si ha tenido sobre todo partos grandes, ¿no? Ha tenido parto cesárea, pero ha cargado pues un bebito de 4,5 kilos, 5 kilos, ¿no? Y aparte la paciente es gordita, puede caer, ¿no? Puede caer los ligamentos, ¿no? Ligamentos cardinales, uterosacros, que son los principales órganos de sostén, ¿no? ¿Qué vamos a tener en la parte vaginal? La famosa vaginitis atrófica van a disminuir los labios menores, se van a hacer mucho más pequeños, y va a condicionar también a que haya fisuras, ¿no? Puede haber aparición de líquenes, ¿no? O que son, ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos patología de vulva, que son lesiones por rascado, ¿no? Se puede hacer un líquen plano, la paciente se va, así como, no sé si recuerdan la piel del elefante, se hace así toda gruesa, ¿no? O sea, por el rascado de la paciente, y está asociado también a un líquen escleroso, que puede condicionar en algunas pacientes por la edad cáncer de vulva. ¿Qué más vamos a tener? El cervix se va a hacer hiperémico porque por la resequedad, si tóquense la yema del dedo, si uno la aprieta, ¿no? Se va a poner rojo, igualito va a pasar en la vulva, ¿no? Como está tan delgada ese epitelio, tiende a veces a sangrar o erosionarse, ¿no? Pues el epitelio de la vagina es igual hasta la parte del cervix externo, ¿no? Tiene el epitelio estratificado, no queratinizado, por eso no vamos a encontrar pelo dentro de la vagina, ¿no? Entonces, y por ende, pues toda esa parte va a estar igual, ¿no? Labios menores y la parte del introito y vagina. ¿Qué vamos a encontrar o otra alteración que vamos a tener en la glándula de la mama, ¿no? Las pacientes van a venir con mastodinia, ¿no? Con dolor en las mamas. ¿Por qué va a aparecer la famosa mastopatía fibroquística, ¿no? Que es bastante frecuente a esta edad, porque la grasa, ¿no? Se comienza a disminuir y se van formando como unas trabéculas que llenan de líquido, esa grasa se vuelve menos densa, ¿no? Obviamente el ligamento de Cooper que sostiene la mama también va a ceder y vamos a ver las mamas más péndulas, ¿ya? En el sistema nervioso central hay bastantes alteraciones, ¿no? Uno de ellos van a ser los famosos bochornos que van a aparecer hasta en el periodo de la perimenopausia, ya no en la posmenopausia, ¿no? El primer signo que aparece cuando las pacientes ya tienen insuficiencia ovárica es los famosos bochornos, ¿no? La paciente va a tener calor cuando tiene frío, ¿no? Va a tener sudoración nocturna, sobre todo calor en la parte de la cara, del pecho, y que va a durar pocos segundos, ¿no? Y lo puede tener repetidas veces, lo cual va a alterar el sueño, la paciente no va a dormir, va a tener un intercambio en el ciclo de sueño, no entra sueño REM, y a la mañana siguiente, si uno no duerme, amanece de mal humor. Entonces, es por eso que en el periodo de la perimenopausia van a haber esos cambios de ánimo, ¿no? Van a estar un poco más mal humor, si uno no descansa bien, peor, ¿no? La habilidad emocional, etcétera.
hay bastantes artículos que hablan sobre la asociación entre la menopausia y el síndrome depresivo por el déficit de hormona, pero esto es controversial, ¿ya? No se ha definido bien que las pacientes, si no, imagínense todas las mujeres que entramos en la menopausia vamos a terminar depresivas. No es así, ¿no? Las que tienen factor de riesgo o que ya tienen depresión previa o que tienen alguna conducta previa a la menopausia, esto puede aumentar, ¿ya? Puede aumentar con el déficit de estrógeno. Entonces, más o menos hemos hecho un resumen de la clase que es bastante larga, ¿no? Pero para que tengan una idea, ¿ya? Entonces, todo eso se basa ¿a qué? A que nosotros tenemos que dar un tratamiento, ¿no? A un tratamiento para que estos pacientes puedan pasar esta etapa, que es algo fisiológico, porque todas las mujeres lo vamos a tener, no es una enfermedad, ¿no? Darle un soporte para los síntomas que le van a causar mayor molestia, ¿no? En este caso, bochornos, ¿no? Los pacientes con osteoporosis, que tienen riesgo de fractura, etc. Entonces, para eso existe la terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal es única para cada paciente, igual que los anticonceptivos. No porque a mi vecina le funcionó esa terapia, a mí me va a funcionar, ¿no? Igual que el anticonceptivo. Por eso es falla de método, por eso hay una consejería previa, hay un examen previo para que la paciente pueda tomar ese tipo de terapia. La terapia de reemplazo hormonal tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como recibe hormona sintética, también puede condicionar, hay un estudio bastante grande, si alguna vez lo pueden leer, que es el estudio WI, donde han estudiado a las pacientes con el uso de terapia hormonal y se ha visto que aumenta el riesgo, sobre todo con hormonas sintéticas o progesterona sintética, de cáncer de mama, ¿no? Sobre todo las que tienen el factor predisponente genético. Y también en pacientes que tienen, y lo que sí ha sido bueno es que ayuda a pacientes que tienen problemas cardiovasculares, ¿no? Por el uso de los estrógenos puede disminuir el riesgo de infartos. Igual, no sobrepasamos al hombre, a pesar de estar en posmenopausia, las pacientes que tienen baja estrógeno eh, aumentan el riesgo de infartos, pero no pasan al hombre, ¿no? El hombre siempre nos sigue ganando. Entonces, ¿en qué pacientes podemos dar terapia de reemplazo hormonal? En las pacientes peri y posmenopáusicas sintomáticas, ¿ya? Sintomáticas. Si no tienen síntomas, ¿para qué le vamos a dar? Si tienen problemas en el sistema, como síndrome genitourinario, ¿no? Si tienen mucha resequedad vaginal, ¿no? Hay picazón, hay grietas en la vagina, le podemos dar tratamiento tópico. Si la paciente ha sido sometida a una menopausia quirúrgica antes de los 40 años, ¿no? O 35 años, en histerectomías por miomatosis uterina sangrantes, ¿no? Que se le ha retirado el útero y los ovarios, por alguna causa en específica, ¿no? Se te tiene que dar terapia porque va a estar mucho tiempo con el déficit de estrógeno y por ende va a tener mayor riesgo a osteoporosis sobre todo. Si tienen insuficiencia ovárica precoz, también atrofia urogenital y riesgo elevado de osteoporosis. ¿En quién no damos? En las pacientes que están asintomáticas. Si ya no tienen síntomas, ¿para qué le vamos a dar? ¿No? Si por ahí la paciente viene a la consulta y me dice, ¿sabe qué, doctora? Me duele, estoy con bochornos, pero he comenzado a sangrar nuevamente. No podemos darle terapia si no sabemos por qué es la hemorragia, ¿no? O por qué está produciéndose, puede ser un cáncer de cervix, un cáncer de endometrio o un tumor de ovario que le esté produciendo pues, el sangrado irregular. O tumores estrógeno dependientes como los liomiomas, ¿no? Si tiene, por ejemplo, o un cáncer endometrial, ¿no? Que pueda aumentar con el uso de hormonas, y sobre todo en miomas gigantes. Si tiene miomas grandes, ¿no? De 25, 30 centímetros, no le vamos a dar porque puede aumentar, ¿no? El riesgo de que crezca mucho más. Si tiene trombosis venosa profunda o tromboflebitis, obviamente no, porque sabemos que las progesteronas aumentan el riesgo de trombosis, más que los estrógenos. Ya si tiene antecedente de hemorragia cerebrovascular, si son mayores de 60 años, no tiene sentido darle, ¿no? Y si tiene más de 10 años de edad de sospecha última regla, obviamente van a estar asintomáticas, no tendríamos por qué darle tratamiento. Entonces, viendo ya este resumen cortito que hemos hecho, vamos a hacer algunas preguntas como para ver si lo han captado, ¿ya? Abre el micrófono nomás y me responde. ¿Cuál es la causa de la aparición de bochornos y sofocos en la mujer menopáusica? La disminución de los estrógenos, la disminución de los niveles de progesterona, la disminución de los niveles de FSH, la disminución de LH o el aumento de los niveles de prolactina. ¿Qué piensan?
O ya me quedé sola. ¿Sería la disminución de los niveles de estrógenos? Sí, ¿no es cierto? Acá también podríamos cambiar la pregunta y poner acá en aumento de estrógenos y aumento de los niveles de FSH, ¿no? Entonces, si por ahí les ponen en una respuesta, ¿cuál es la mejor? El aumento de la FSH, ¿no? El aumento de la FSH tiende a ponerse en 25, 30 antes de que se hace el periodo menstrual, ¿ya? Pero en esta respuesta sí, sería la disminución de los niveles de estrógeno. Muy bien. En la etapa de la perimenopausia, ¿cuál es el síntoma inicial más frecuente? ¿Qué viene la paciente a la consulta? Les he dicho algo. La irregularidad menstrual. Tengo la letra B, doctor. Irregularidad menstrual. Bien. Han repasado. Muy bien, sí. La paciente no viene primero por bochornos, ¿no? La primero viene a, ¿sabe qué, doctora? Hace como 2 meses que no me viene la regla, ¿no? O estoy sangrando de manera abundante, me ha aumentado el ciclo, me ha aumentado los días en el ciclo menstrual, o los primeros días sangro con coágulos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese ciclo o ese eje hormonal está muy alterado. No es como si estuviera en los primeros días o en la menarquia, ¿no? Que también está irregular, hay una disminución del eje, también puede producirse estos mismos síntomas, ¿ya? Entonces, la primera signo por el que vienen las pacientes es porque hay una irregularidad en la regla. Dice, ¿cuál es la terapia de sustitución hormonal más adecuada para una paciente de 48 años histerectomizada hace 8 años, con anexos conservados, que presenta bochornos y dislipidemia mixta? Dice, estrógenos más progestágenos en esquema continuo, estrógeno más progestágenos en esquema secuencial transdérmico, estrógenos vaginales de efecto local, progestágenos orales o estrógenos orales en minidosis. ¿Qué opinan? O sea, no he hablado mucho de esa parte, ¿no? Porque supongo yo que en la teoría lo han hecho bien. ¿Alguien tiene una idea? ¿O les han dicho qué terapia se puede dar en pacientes? Ahí hay una premisa, ¿no? Ha sido histerectomizada, o sea, no tiene útero. ¿Alguna idea? Suelten. Están ahorita en repaso. Doctora, si no tiene úteros, lo más conveniente sería solo estrógenos, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, la única que tiene solo estrógeno sería la E, ¿no? En minipíldoras. ¿Por qué? Porque la progesterona nos sirve para que haya una oposición del crecimiento de endometrio. Entonces, si no tiene útero, ¿para qué le damos progestágenos? Y peor, el progestágeno aumenta el riesgo de trombosis venosa. En las pacientes que sí tienen útero, tendríamos que darle combinado. ¿Por qué? Porque si no, el endometrio nos va a crecer demasiado y la paciente va a comenzar a sangrar. ¿Qué hace la progesterona? La progesterona disminuye los niveles de endometrio, ¿no? Hace que el endometrio esté muy delgadito, produce una atrofia del endometrio. Entonces, en este caso, solamente por la premisa que nos ponen histerectomizada sería estrógenos solos. Y obviamente podemos dar los estrógenos, acá le han puesto en píldoras, pero también tenemos ampolla, ¿no? Ampolla mensual, transdérmico, ¿no? Hay varios esquemas. Ya no les voy a confundir, porque solamente en la teoría también les han enfocado en eso. Acá tenemos una paciente de 36 años con amenorrea de 6 meses, ¿no? Se le plantea el diagnóstico de menopausia precoz si se encuentra el nivel hormonal de FSH de 40 más, progesterona entre 2 y 10, LH entre 20 y 25, el estradiol 70 a 150 o la de hidroepiandrosterona de 0.4 a 0.6 nanogramos por mililitro. ¿Qué piensan? FSH de 40 o más, doctora. Claro, ¿no? Si ya encontramos en una mujer joven de 36 años la FSH más de 40, obviamente esta paciente ya no le funcionan los ovarios, ¿no? Ya está en menopausia precoz. Asociado a otros exámenes probablemente, ¿no? En la ecografía le vamos a encontrar tal vez el útero más pequeño, los ovarios más chiquitos, sin folículos, ¿no? Y los niveles bueno, acá la LH también está aumentada, ¿no? No está tanto, pero sí está un poco más aumentado de lo normal. Y el estradiol sí acá sería negativo porque sí está, ¿no? 70, 150 todavía está en rango normal. La de hidroepiandrosterona
no se utiliza para el diagnóstico de menopausia precoz, pero sí lo utilizamos para pacientes con síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Esta hormona convierte a testosterona y en pacientes que tienen ovario poliquístico lo vamos a encontrar más de 400 o 600, ¿no? Casi el triple o el cuádruple de lo normal de su valor. ¿Ya? Entonces, si no se acuerda por ahí, no es eso. Ok, la primera manifestación del climaterio estamos hablando del climaterio en sí, ¿ya? La primera manifestación, sensación de bochorno, trastorno del ciclo menstrual, cambios atróficos en genitales externos, cambios atróficos en mama o disminución de la estatura. Algo repetido. ¿Nadie? ¿Trastorno del ciclo menstrual? Sí. Entonces algo repetido, ¿ya? Solamente lo puse, porque como le puse, le cambié la premisa de menopausia a climaterio, a veces tiene esa alteración en el concepto, ¿no? Climaterio es todo el periodo. Entonces, lo primero que aparece son los trastornos del ciclo menstrual. Y lo puse porque alguna vez en algún examen habían puesto lo que era bochornos, ¿no? Y refutaban bastante, pero no. En mujeres postmenopáusicas con terapia de reemplazo hormonal que presenta sangrado vaginal, la conducta a seguir sería, ¿qué hacemos? Si una paciente que le damos terapia de reemplazo hormonal comienza a sangrar, le hacemos una colposcopía y la biopsiamos pensando que es un cáncer de cervix, le hacemos una laparotomía exploratoria de frente, un legrado biópsico, Papa Nicolau, o simplemente retiramos la hormonoterapia de reemplazo. ¿Qué piensa? ¿Retirar la hormonoterapia? Claro, ¿no? Porque de frente no le vamos a mandar a hacer algo invasivo. ¿No? Lo primero sería ver qué le está causando de la terapia de reemplazo el sangrado, ¿no? Estudiar a la paciente. Tal vez si me hubieran puesto acá a hacer una ecografía, hubiera optado por eso, antes de retirar la hormonoterapia, ¿no? Entonces, se dice en las guías que antes de terminar o antes de retirar la terapia hormonal, habría que hacer un estudio de la paciente, ¿no? Hay que ver por qué de repente ha tomado mal el medicamento, tenía un tumor estrógeno dependiente, no lo habíamos visto, ¿no? Tendríamos que hacer un tamizaje primero, ecografía, para poder retirar, ¿no? Porque una vez que se retire el medicamento, ya no podemos utilizar el mismo, tendríamos que cambiarlo, ¿no? Riesgo, por eso les digo que esta terapia es paciente, ¿no? Es de acuerdo a cada paciente. Cada paciente es distinta en su respuesta a cada medicamento. No siempre se le da lo mismo, ¿no? Y se le da específicamente para lo que viene, no para, ¿sabe que a mi vecina le fue bien con estradiol en ampolla? Yo también quiero. No, no es así. Y primero se tiene que hacer un tamizaje completo, ¿no? Tenemos que hacer estudio de mamas, ecografía, mamografía, ecografía transvaginal para ver cómo están los ovarios y tenemos que hacer también perfil lipídico y perfil de coagulación para ver si no hay riesgo de trombosis en estos pacientes, ¿ya? Y si por ahí tienen alguna o sea, el examen tiene que ser completo, ¿no? Si le vamos a dar terapia de reemplazo, les tenemos que revisar los miembros inferiores para ver si tiene por ahí telangiectasias y descartar, pues le mandamos a hacer primero una ecografía Doppler de miembros inferiores, porque ha pasado que se le ha comenzado a dar terapia y la paciente después viene con claudicaciones en las piernas, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí se formó un coagulito, émbolo, ¿no? ¿Y para qué nos metemos en problemas? Por eso la terapia de reemplazo, si hay que darla, hay que ver específicamente para qué la damos. Mira, esta pregunta de Lenar, que a veces la paran repitiendo, dice, en la paciente mujer postmenopáusica, la vagina es más lábil a infecciones debido a disminución de los estrógenos endógenos, la falta de glucógeno de las células de la mucosa vaginal, hay alteración en la acidez vaginal o creen que todas están correctas. ¿Qué piensan? ¿Todas, doctora? Todas, doctora. Claro, está bien. ¿Por qué? Alguien dígame por qué. Mencionó que la piel era más lábil, doctora. Ya. Por la disminución de estrógenos, obviamente la primera sí va, ¿no es cierto? ¿Qué Sí, pasa claro. con las células? Las células de la mucosa vaginal van a disminuir ese glucógeno de todas maneras y no va a captar. Si ustedes le ponen el Lugol, no sé si han visto alguna vez cuando hay coloración, siempre el epitelio de la vagina en una paciente postmenopáusica no va a coger, se va a quedar medio blanco, o sea, no va a hacerse ese color negrito, ¿no? Que ven en una colposcopía. ¿Por qué? Porque el glucógeno que agarra el Lugol no va a tener.
Entonces, si encontramos eso, no nos asustamos y pensamos que una paciente tiene cáncer de vulva, ¿no? O de vagina. Está dentro del periodo normal. Y el pH sí se altera, ¿no? El pH normal en una paciente, o en una paciente en una no menopáusica en edad fértil, siempre es menor de 4.5, ¿no? Lo que sí es que se hace mucho más ácido, ¿no? En estas pacientes, por eso van a encontrar en algunas que comienzan a botar, o de repente por ahí tienen algún familiar, ¿no? Viejitos que comienzan a tener una secreción medio amarillenta, ¿no? Y eso es porque se produce una vaginitis citolítica, ¿no? El pH comienza mucho más a disminuir, puede llegar hasta 1 o 2, ¿no? Y la paciente tiene pues esa secreción medio amarillenta que huele un poco mal, ¿no? Y no necesariamente asociarlo a Gardnerella o alguna otra infección, que lo vamos a ver creo que todavía no hemos hecho la parte de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Si mal no recuerdo, eso es para el segundo examen, pero por ahí lo han visto en alguna práctica, ¿ya? Se ponen el espéculo a una paciente mayor, a veces cuando se le pone para hacerle Papá Nicolau, van a ver que hay una secreción medio amarillenta, y eso es por el déficit de estrógeno, ¿ya? Porque bajó el pH y se puede asociar a una vaginitis citolítica. Muy bien, entonces continuemos. Dice, ¿cuál de las siguientes patologías es contraindicación absoluta para el uso de terapia de reemplazo hormonal vía oral? Una enfermedad hepática aguda grave, una mastopatía fibroquística avanzada, nematodes uterina importante o hipertrigliceridemia familiar. Y otra es la epilepsia. ¿Qué piensan? ¿Qué les han dicho en la teoría? ¿Cuándo no puedo dar nunca terapia de reemplazo hormonal? De todas estas. La enfermedad hepática aguda, doctora. Puede ser una opción. ¿Se acuerdan que yo puse un cuadrito al inicio en que tenía una flecha de check y el otro no? Y en el segundo cápite, ¿qué decía? No, en el tercero. Si hay un tumor estrógeno dependiente, ¿no? Importante o grande, no se le puede dar porque puede crecer, ¿no? En la enfermedad hepática aguda grave, sí, bien es cierto, todo se le puede dar, pero es una contraindicación relativa, ¿ya? Mastopatía fibroquística igual, ¿no? En la que sí no se puede dar y es absoluta, es en una miomatosis uterina importante, ¿ya? Le van a decir, sí, pero doctora, pero si le doy vía oral a una paciente con enfermedad hepática aguda grave, le voy a producir, pues, no una falla hepática y la paciente va a morir. Pues sí. Pues, pero obviamente si está con enfermedad hepática no va a poder consumir terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, es algo relativo, no le vamos a dar, pues no se le va a indicar a una paciente con enfermedad hepática de un inicio de reemplazo hormonal. Pero si por ahí se nos pasa una miomatosis importante, la paciente va a venir con un tumor de 50 centímetros, 40 centímetros, sangrando, con dolor, etcétera, ¿ya? Entonces, revisen esta parte, ¿ya? De contraindicaciones absolutas y van a ver que tumores estrógenos dependientes, grandes, importantes, no se le debe dar, ¿ya? Es una indicación absoluta. ¿Cuál es la contraindicación absoluta para el tratamiento? Otra parecida, ¿no? Ginecorragia de origen desconocido, endometriosis, miomatosis uterina, hipertrigliceridemia o hipertensión arterial grave. ¿Qué opinan? Que también lo puse en ese cuadrito. ¿Nadie? Láncense, nomás estamos en repaso. No importa. Ginecorragia de origen desconocido. Correcto, doctor. Claro, ¿no? ¿Qué hemos puesto ahí? Era la primera causa, ¿no? Si es que la paciente está sangrando y no sabemos de dónde, no le podemos dar tratamiento de reemplazo hormonal, ¿no? En endometriosis, no tendríamos por qué darles una paciente, si tiene endometriosis y está sintomática, probablemente todavía no está en posmenopausia, ¿no? Porque la endometriosis aumenta en pacientes que están ovulando todavía y que tienen estrógenos aumentados, ¿no? Más bien en posmenopausia, la endometriosis se revierte y comienza a desaparecer porque ya no tiene estímulo, ¿no? Hormonal, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando hagamos la parte de endometriosis. Miomatosis igual, ¿ya?
si es que acá no nos han puesto la cápita de que es una miomatosis importante, ¿no? Como en el anterior, es una miomatosis tal vez pequeña, que no tiene síntomas, no tendríamos por qué darle. En hipertrigliceridemia, no es una o sea, más bien le damos para que disminuyan, ¿no? Los triglicéridos en los pacientes que tienen dislipidemia grave, porque los estrógenos producen, ¿no? Que haya un aumento, perdón, la disminución de estrógenos producen que haya un aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, porque es un factor protector, ¿no? Por eso aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y en hipertensión arterial grave, igual, ¿no? Es relativo también. Entonces, de acá lo absoluto es insangrado. Dice acá, indique qué hormona se eleva precozmente antes de la menopausia, ya les he dicho. Prolactina, testosterona, estradiol, progesterona o FSH, que aumenta mucho antes de que comience ya la menopausia. Yo sí les acabo de leer repetido varias veces. Esa tiene que ser automática. Nos están durmiendo, muchachos. La FSH, ¿no? La FSH. La FSH es la que aumenta mucho antes del cese del periodo menstrual. Dice, ¿en cuál entidad no se utiliza como tratamiento los análogos de GnRH? Ya, primero, ¿qué son los análogos de GnRH? ¿Alguien sabe? Los análogos de las hormonas gonadotróficas. ¿Qué es un análogo? ¿Qué imita? ¿No? Entonces, si estamos imitando o le estamos dando, estamos suprimiendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Los análogos de GnRH lo que hacen es producirte una insuficiencia ovárica, ¿no? Para tratamiento de algunas patologías, ¿no? En este caso, ya por descarte, ¿ya? Entonces, endometriosis. ¿Alguien sabe la respuesta? Antes de decirla, ¿qué opinan? Ya solamente viéndolo nada más, así. Si está simulando una insuficiencia ovárica, ¿en qué paciente no le debemos de dar? ¿Qué opinan? ¿Nadie? ¿Es en serio? ¿Para qué le vamos a dar si está en la menopausia si ya le estamos produciendo una menopausia? No, o sea, si la paciente ya está con menopausia y los análogos de GnRH le van a producir tipo una menopausia, entonces no tendría sentido darle, ¿no? Si así no sabían, por descarte lo hacemos, si no se acordaba, ¿no? En endometriosis, que todavía no, yo sé que no lo han visto en la parte de teoría, pero uno de los tratamientos para disminuir los focos endometriósicos es producir a la paciente una menopausia, si es tipo una menopausia, ¿no? Los análogos de GnRH no se pueden dar más de 6 meses porque pueden producir los efectos colaterales de la disminución de estrógenos, ¿no? En este caso, descalcificación de los huesos. En pacientes con leiomiomas grandes, ¿no? Y que todavía quieren conservar el útero, ¿no? Pacientes jóvenes que tienen deseo genésico, que tienen miomas pues de 20 centímetros, 15 centímetros, lo que damos es los análogos de GnRH para disminuir el tamaño del mioma, poder sacar ese mioma que ya está mucho más pequeño y conservar la mayor cantidad de tejido o de cuerpo uterino para que se pueda gestarlo, ¿no? En pacientes con poliquitosis ovárica, igual, si es una paciente que, pues, ¿no? Aparte de eso tiene sobrepeso, síndrome metabólico, etcétera, le podemos dar como un tratamiento en sí. No es que sea de primera línea, ¿no? Pero en algunos casos, en pacientes con ya que no va nada bien, se le puede dar, ¿no? Ya como última opción. Y obviamente pacientes con pubertad precoz también para frenarla. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, doctora. Ya, muy bien. Dice, el fallo ovárico prematuro o menopausia antes a la paciente, tiene una paciente de 25 años, por ejemplo, puede deberse a qué? A ovarios resistentes a la gonadotrofinas, síndrome de ovario poliquístico, digenesia gonadal pura, todo lo anterior o nada. ¿Qué opina? Estamos Todo lo hablando, anterior. seguro lee bien. A los 25 años, ¿no? ¿A qué se debe?
Ahí hay uno que lo descarta todo, que no son todas. ¿Alguien por ahí? SOP, doctora. SOP no es, ¿no es cierto? El síndrome de ovario poliquístico no te va a causar una falla ovárica o menopausia precoz. Y la paciente tiene 25 años. Ya, lo vamos a hacer como que no se acuerdan o no saben la respuesta, ¿ya? Obviamente, si tenemos o estamos pensando en una falla ovárica o una insuficiencia ovárica precoz o una menopausia precoz, la paciente está arreglando, ¿no es cierto? Para decirle a los 25 años, ¿sabes qué? Ya no arreglo más y quiero saber por qué no. Entonces, nos vamos de abajo. La disgenesia gonadal pura, ustedes han hecho la clase de amenorreas. Si es una disgenesia gonadal pura, la paciente nunca ha arreglado, ¿no? Tiene amenorrea primaria. Entonces, de ahí le invalida, ¿no? Porque la paciente no va a tener, o sea, ya tiene falla ovárica desde la nación, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca ha arreglado. Entonces, si tiene 25 años, no sería la respuesta. Y vimos que el síndrome de ovario poliquístico tampoco es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿a qué podría deberse? A que esos ovarios se han vuelto tan resistentes a las gonadotrofinas que ya no las producen, ¿no? No produce estradiol. No produce estradiol, ¿por qué? Porque probablemente ahí haya una alteración embriológica en el ovario, ¿no? Que no le permite que forme el estradiol, o arriba en la hipófisis, ¿no? Hay mucho aumento de la FSH que no hace que se produzca en los ovarios el estradiol, ¿no? Entonces, acá la respuesta sería, ya, si es que no se acordaban, por lógica, ¿ya? Entonces nos vamos de abajo por la disgenesia gonadal pura nunca arregló. Entonces, ¿cómo me van a decir que diagnostique menopausia en una paciente que nunca ha arreglado? Y el síndrome de ovario poliquístico no te causa una falla ovárica, ¿ya? No te causa. Puede causar amenorrea secundaria en pacientes o amenorrea primaria, pero no es, y es por anovulación crónica. No es porque el ovario esté fallando, sino porque hay un bloqueo en el eje hormonal que nosotros lo podemos hacer con un examen. Y ustedes ya han hecho la clase de amenorreas, ¿no? ¿Sí? Que yo me acuerde, en este examen sí hay. Entonces, hacemos una prueba, ¿no? De progesterona y la paciente con síndrome de ovario poliquístico va a arreglar, ¿no? Porque es un problema de, si no regla, ¿por qué? Porque hay una anovulación crónica. En cambio, si tiene ya una falla predispuesta en los ovarios, a las gonadotrofinas, pues no va a arreglar, ¿ya? ¿Sí me entendieron? Pueden haber preguntas así también en el Sí, examen. doctora. Aunque ahora nos han pedido que hagamos preguntas tipo, ¿cómo se llama? Caso clínico, que también les pueden poner, ¿ya? O sea, consecutivas. Les ponen un caso clínico y la respuesta, ¿no? Pueden ser 2 o 3 preguntas del mismo caso clínico. Entonces, si no saben qué es, las siguientes preguntas también no van a saber, ¿no? Así nos han pedido que hagamos, ¿no? Tipo caso clínico. Ya no tanto de este verdadero o falso, ni todas las anteriores, ni nada de lo anterior. Tampoco. Entonces, tendríamos que poner una respuesta en sí, ¿ya? Entonces, estos son como para explicarles nada más, pero probablemente preguntas de este tipo no van a tener mucho, pero el concepto sí lo deben llevar. Dicen, pacientes en posmenopausia, ¿cuál de las siguientes hormonas se encuentra aumentada? Bueno, esto ya es repetida, creo que se me ha pasado, ¿no? Y acá ya sabemos que es la FSH. El tratamiento completamente eficaz para el control de síntomas vasomotores climatéricos se basa en eficaz, completamente eficaz, dice, ¿no? Estrógenos, fitoestrógenos, que son las isoflavonas de soya, andrógenos, A y B son por igual, o no disponemos de un tratamiento completamente eficaz. ¿Qué opina? Doctora, ¿podrían ser los fitoestrógenos? ¿Segura? Sí, está bien. Síntomas vasomotores, bochornos, disminución de estrógenos. Los fitoestrógenos nos sirven más o menos como un placebo, ¿ya? No sé, en algún momento se ha hablado mucho de la terapia neoadyuvante, ¿no?
para el manejo de este tipo en el síndrome climatérico. Y uno de ellos era no solamente dar fitoestrógenos, que son los extractos o los isoflavones de soya, sino también otras terapias adyuvantes, ¿no? Yoga, terapias del sueño y tanta cosa, ¿no? Que se ha visto que no mejora un 100% o es completamente eficaz, ¿no? Porque hay bastantes pacientes que hacen, o no les hacen nada, o sea, simplemente toman o consumen soya o toman ya las píldoras que contienen una cantidad predeterminada de isoflavonas y no les hacen nada mayor o les disminuyen los síntomas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que utilizar un tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, que es completamente específico, sería utilizar solo estrógenos, ¿ya? En el caso de que la paciente tenga útero, podría estar asociado a una progesterona, pero había un medicamento, ¿no? Que es el valerato de estradiol, que era muy bueno, ahora ya no viene a Perú, que se le colocaba en ampolla mensual y los síntomas vasomotores disminuían mucho, bastante, ¿no? La paciente estaba felices. Pero lo malo es que del valerato de estradiol había mucha dependencia, ¿no? Entonces la paciente todos los meses quería ponerse. ¿Y qué conllevaba esto? Que si no le dábamos oposición de progesterona, venían sangrando después, ¿no? O con hiperplasia endometrial, etcétera, ¿no? O con problemas de trombosis, ¿no? Por el uso de estrógenos prolongados también. Entonces, siempre la terapia de reemplazo es medido, no es que lo vamos a dar para siempre, es por un tiempo promedio, ¿no? Entonces le dice a la paciente promedio de 3 a 6 meses y vamos viendo, disminuyendo la dosis o cambiándole de medicamento, ¿no? Entonces, en lo cuanto a los síntomas vasomotores, el estrógeno solo estrógeno es bastante eficaz, ¿no? Para disminuir los síntomas de este tipo, ¿no? Obviamente, si la paciente tiene algún otro, ya se puede dar de repente un estrógeno vaginal, si tiene asociado también vaginitis atrófica o por ahí tiene osteoporosis, ¿no? La paciente hay que darle una terapia combinada continua, ¿no? Hay varios esquemas, ¿no? Hay un montón, no los voy a marear con eso porque probablemente no han hecho hincapié mucho en la teoría porque eso ya es de especialidad. Ustedes están en pregrado, tienen que aprender lo básico, ¿no? Ya si alguno quiere ser gineco ya va a tener que saberlo, porque de todas maneras en la consulta va a tener por ahí una que otra menopáusica y hay que orientarla, ¿no? Y es así, ¿no? Los andrógenos, más bien, no nos sirven tampoco, ¿no? Los andrógenos, o darle, no le vamos a dar testosterona o conversión, ¿por qué? Porque la paciente ya, por conversión androgénica, van a tener mayor estradiol, ¿no? Entonces, no nos serviría mucho si la paciente ya es gordita, ¿no? Lo que sí se ha visto en la parte, y seguramente lo han indicado en la teoría, en las pacientes gorditas, los síntomas vasomotores van a ser menos, ¿no? Porque tienen el factor protector de la estrona todavía, ¿no? En cambio, las pacientes flaquitas, que no tienen mucha grasa, van a tener más síntomas vasomotores, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las pacientes gorditas que pueden tener sangrado posmenopáusico? Entonces va una con otra, ¿no? No están como chorros, pero después de un tiempo pueden tener sangrado posmenopáusico. En cambio, las flaquitas están con bochornos, todas mal ahí, que no pueden ni dormir, pero el beneficio es que no les va a crecer el endometrio, ¿no? Entonces tienen riesgo por ahí las dos, ¿no? Se compensa uno con otro. Sí está claro, ¿verdad? Entonces, los fitoestrógenos en sí puede ser una terapia placebo, ¿no? En algunas pacientes sí sirve como placebo, no es que les haga, porque han hecho estudios, ¿no? Dar placebo y fitoestrógenos y han visto que la respuesta es básicamente la misma, ¿no? No disminuye mucho los síntomas vasomotores. Es más, hay otros estudios que aumentan a esto factores depresivos, ¿no? Hay varios estudios de esta parte de terapia neoadyuvante también, ¿no? El estudio, aparte de dar estrógenos o fitoestrógenos, o en pacientes que no pueden recibir terapia de reemplazo hormonal de este tipo, ¿no? Hay que ver qué otro tipo puede, o cómo la podemos ayudar, ¿no? Ya sé que señora no sabe que tiene riesgo cardiovascular, si tiene hipertensión severa, no puede recibir nada de hormonas, que la mandamos a su casa sin nada, ¿no? No es así tampoco.
tenemos que orientarlas de otra forma. La mandamos a terapia psicológica, hacemos que disminuya tal vez la carga de estrés en casa, la mandamos a bajar de peso, que haga ejercicio, ¿no? Que haga terapia de sueño, etcétera, para que esto va a pasar, o sea, no es que los síntomas vasomotores van a seguir para siempre. Si no, imagínense, todas las mujeres terminaríamos locas, ¿no? Así por decirlo de una forma así, fría. Tiende a pasar, o sea, disminuye, dura 1 o 2 años después de hacerse el periodo menstrual, ¿no? Y de ahí todo baja, todo disminuye, ya el cuerpo se acostumbra a esa disminución de estrógenos y poco a poco se va a ir regulando, ¿no? A veces hay pacientes que no necesitan ni terapia porque ya tienen una vida adecuada previa, ¿no? Hacen deporte, no sé, se hacen yoga, están activas, ¿no? No están así monótonas o están en su casa sin hacer nada. ¿A quiénes les afecta más? A las pacientes que ya tienen una incidencia, o sea, algo ya predisponente, no están ansiosas, son depresivas, tienen mucho estrés, ¿no? A esos pacientes es la que les afecta más, ¿no? Esta parte. Entonces, siempre el apoyo psicológico, de todas maneras, es importante. Y con eso a veces pasa, sin necesidad de tener terapia de reemplazo. Y así es, si es que lo necesita, porque ya hizo todo y no pasa, no disminuye, se le puede dar estrógenos, ¿ya? Ya hay varios, seguramente en la teoría también les han nombrado las terapias, ¿cómo se llama? Alternas, ¿no? Las terapias alternas a la terapia de reemplazo hormonal si es que no pueden tomar, para la redundancia, estrógenos o progestágenos. Paciente de 52 años, me dice que es síndrome climatérico y un cuadro de hemorragia uterina anormal, ¿ya? ¿Cuál es la conducta inicial más importante? Le hacemos una histerosonografía, una ultrasonografía transvaginal, que es la ecografía, una histeroscopía, le hacemos de frente un agrado biópsico o una laparoscopia. ¿Qué opino? Es parecida a la pregunta anterior, ¿no? En una paciente que está tomando, o queremos darle terapia de reemplazo, ¿no? Está ya con síntomas de climaterio, ¿no? Está con irregularidad menstrual, tiene 52 años y viene por sangrado. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿O que han visto en la consulta? Ultrasonido transvaginal. La ve, doctor. Muy bien, ¿no? Eso ya, Alison, muy bien. Entonces, lo primero que hacemos, no de frente nos vamos a hacer algo invasivo, ¿no? Primero le pedimos una ecografía y ve por qué está sangrando. Tal vez tiene un pólipo, ya ustedes también van a ver en este examen hemorragias, ¿no? Tienen que ver su palcoin. ¿Cuál es la diferencia, no? Causas orgánicas, causas no orgánicas. En este caso podría ser, estamos 52 años, perimenopáusica, puede haber una ovulación por ahí, ¿no? Ya trastornos por el déficit estrogénico, o por ahí encontramos un mioma, un pólipo, ¿no? O tal vez tiene un cáncer y no lo habíamos visto, ¿no? O la adenomiosis, que es mucho más frecuente en esta edad, ¿no? La adenomiosis es como una endometriosis del útero, el útero está mucho más grande, como leñoso, le decimos así, ¿no? Un útero ya viejito, ¿no? Por decirlo así, que tiende a sangrar mucho mayor, o sea, aumenta el sangrado más, ¿no? Del ciclo menstrual. Y aparecen pacientes mayores, ¿no? Y si por ahí ya no tiene, o sea, vamos al COIN, o sea, problemas de coagulación, ovulación, ¿no? Iatrogénicas, por ahí de repente la paciente ha tenido alguna antecedente de un procedimiento quirúrgico, o en las que simplemente no sabemos por qué sangra, ¿no? Que sería la N. Entonces ahí nos vamos a PALCOIN. Ya acuérdense que en hemorragias, si ustedes aprenden el PALCOIN, se aprendieron toda la parte de hemorragias, porque cada una va a tener, si son orgánicas, tienes tratamiento, ¿no? Cada una tiene su manejo distinto. Ya igual en el PAL van a ver los pólipos, adenomiosis, leiomiomas o malignos. Todo esto lo vamos a ver en el transcurso del curso. No solamente porque vemos la parte de hemorragia, no lo vamos a ver más. Cada uno tiene su acápite, ¿no? Tal vez en pólipos no tanto, pero en miomas hay una clase. Endometriosis hay una clase, ¿no? Malignidad hay varias clases, ¿no? Porque solamente no es cáncer de cervix, ovario, ¿no? Útero, sarcomas, también vamos a la mama, entonces, no te va a causar hemorragia mama, pero también está dentro de lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Y en el COIN también, ¿no? No solamente en ginecología vamos a ver alteraciones de la coagulación, sino en medicina también, en general, ¿no? Estamos formando como médicos, tenemos que saber de todo, ¿no? Si viene una paciente como Lindebrand, de repente viene con sangrado, signos anteriores de sangrado, ¿no? Moretones, sangrado con las encías, cuando se cepilla, todo eso tenemos que hacer cuando hagamos
nuestros exámenes o con una paciente con sangrado, ¿no? Me estoy yendo del tema de climaterio solamente para hacer como un mini repaso de hemorragias. No sé, seguramente no sé si alguien lo va a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá en esta paciente sería una ecografía para ver qué tiene. Entonces, acá ya estamos terminando la parte del repaso. Tenemos una paciente de 47 años que se presentó a menopausia 2 años antes, o sea, a los 45 años. Acude a la consulta por sangrado transvaginal de 2 días de evolución de cantidad moderada y estudio de laboratorio normal, ¿no? Se realiza una ultrasonografía y se obtiene la siguiente imagen, ¿no? Este de acá es la ecografía, ¿no? Este de acá es el útero, ¿no? Si lo ven bien. Sí se ve, ¿no? Sí se ve la imagen. Lo estoy delimitando como para que lo vean, ¿no? Este es el útero y este de acá es el endometrio, ¿no? ¿Qué les parece este endometrio? Este endometrio está grueso, está delgado, está homogéneo, ¿no? Homogéneo es que todo estaría de un solo color. Heterogéneo tiene diferentes ecogenicidades, ¿no? ¿Sí han visto ecografías antes? Sí, está bastante engrosado, doctora. ¿No? Entonces, acá lo que tenemos que descartar, ¿qué sería? Si está grueso el endometrio, un pólipo se vería así, Una hiperplasia. ¿no? Una hiperplasia. Entonces, en ecografía nosotros no ponemos el diagnóstico de hiperplasia, ponemos el diagnóstico de engrosamiento endometrial. Habría que preguntarle a esta paciente, ¿no? Si es que ha recibido terapia de reemplazo hormonal. Miren, ¿ah? De aquí a aquí han medido. ¿Cuánto mide? 2.1 centímetros, ¿no? 2.1, o sea, 21 milímetros. Si la paciente ha recibido terapia de reemplazo hormonal, podemos tener un endometrio hasta 7 milímetros. Y si no ha recibido terapia de reemplazo, hasta 5 milímetros, ¿no? Entonces acá se nos pasó bastante, ¿no? Está en 21. Entonces, lo primero que tendríamos que descartar es una hiperplasia endometrial, ¿no? ¿Todo de acuerdo, no? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vemos este caso y ¿qué hacemos con este paciente? ¿Cuál es la opción terapéutica? De frente, tiene 47 años, ya no regla, le sacamos el útero, le hacemos una biopsia endometrio, le hacemos una esteroscopía quirúrgica, ¿no? Y tal vez diagnóstica, o de frente, ¿sabes qué, señora? Le hacemos una ablación endometrial. Ablación endometrial sería quemar el endometrio, sacar todo ese tejido y que se produzca como un síndrome de Asherman, ¿no? ¿Se han escuchado hablar del síndrome de Asherman? Que son las sinequias uterinas, o sea, sacamos la capa basal del endometrio y hacemos que se peguen, ¿no? Que se peguen las dos y así ya no va a crecer nada. ¿Qué piensa que haríamos en esta paciente? ¿Cuál es nuestra conducta inicial? La biopsia. Ya, Claro, pues, no podemos sacar algo que no sabemos qué tiene, de repente es un cáncer, ¿no? Es un cáncer de endometrio, es una 47 años, con 21 milímetros, lo primero que tendríamos que sacar es una biopsia. Y si se dan cuenta, en la ecografía, este no es un endometrio tan homogéneo que digamos, ¿no? Se ven imágenes anecogénicas en esta parte, sí se ve el puntero, ¿no? Acá hay que descartar que no sea una hiperplasia quística. Entonces, lo primero que hay que sacar una biopsia, ¿no? La biopsia de endometrio es algo ambulatorio, ¿no? Se hace de manera ambulatoria, se coloca una cureta de Novak, y se hace, solamente se saca como algo fraccionado un poco de tejido. No es que tengamos que sacar como un legrado o una aspiración manual todo, ¿no? Solamente es un poco de tejido para que mandarlo a estudiar al patólogo y que nos diga qué es, ¿no? Si ya por ahí nos resulta que es una hiperplasia, tenemos dos cosas que pueden, o tres cosas que pueden suceder. O es una hiperplasia simple, que no tiene atipias, ¿no? Casi menos del 2% se va a ir al cáncer, puede remitir espontáneamente con tratamiento con progesterona, o una hiperplasia compleja, que puede ser simple o con atipia. Si es con atipia, tiene hasta un 30% de cáncer de endometrio, o un cáncer de endometrio en sí, ¿no? Entonces, si es una paciente que tiene hiperplasia simple, podríamos darle tratamiento médico, ¿no? Y no necesariamente, o en tal caso, si el endometrio está muy grueso, como en la paciente anterior, podríamos hacerle un legrado como tratamiento, ¿no? Para que no sangre, porque lo que está viendo la paciente es por sangrado, y le damos progesterona, ¿no? Para que ese endometrio se mantenga delgadito, ¿no? Ya no queremos que la paciente sangre.
Otro podemos hacer una ablación endometrial, ¿no? Es una paciente que no hay mayor sospecha, ¿no? Pero normalmente la hiperplasia simple no tiende a volver a formarse, a menos que haya factor de riesgo asociado como obesidad o diabetes. Si es una hiperplasia compleja, con atipia, y que tiene mayor riesgo de hacer cáncer de endometrio, se habla con la paciente, ¿no? Si es una paciente que ya obviamente no regla, ya tiene hijos, ¿no? ¿Para qué exponer? O se hace una ablación endometrial, si se saca todo el endometrio y se produce como que se pela para que no crezca, si por ahí no puede operarse porque tiene un riesgo quirúrgico aumentado, o se le puede hacer una histerectomía, ¿no? En este caso para disminuir el riesgo de cáncer. Y si obviamente es cáncer de endometrio, ya la cirugía cambia. No sería una histerectomía simple, sino ya sería una histerectomía ampliada más sacar los ganglios periféricos, ¿no? Ya cuando veamos la parte del cáncer, ya es distinto el manejo, ¿no? Porque puede haber metástasis. Entonces hay que sacar los ganglios, o el primer ganglio, el ganglio centinela, para ver si está tomado. ¿No? Si el ganglio centinela está tomado, ya no hay nada que hacer. Y ahí nomás queda la cirugía. Ya no se sacan los demás ganglios. Eso ya lo vamos a ver en el transcurso de ya cuando veamos cáncer, que es el último examen. Muy bien, chicos. Entonces sería biopsia. Y básicamente eso era lo que quería mostrarles. No sé si tienen preguntas o algo que no les haya quedado claro de la clase. O ya los he confundido más. Hablen ahora, que estamos en repaso. Doctora, una consulta. En la teoría también nos mencionaron acerca de un fármaco de la clonidina. En ese caso, ¿en qué caso se ¿De utiliza? qué me dijiste? No te escuché bien. En la teoría nos mencionaron sobre un fármaco de la clonidina se llama. ¿Ese fármaco en qué ocasiones se podría utilizar? La clonidina creo que es un antipsicótico, ¿no? Ah, ya, sí, porque eso Sí, nos colocaron como un tratamiento no hormonal también. claro. Eso es para pacientes que tienen alteraciones del sueño y que no pueden dormir, se le puede dar, ¿no? Como un antidepresivo, ¿no? Igual la fluoxetina se le puede dar, ¿no? Pero no es que se le da a todas, ¿no? Por eso le digo que la terapia de reemplazo hormonal es para cada paciente distinta y depende del síntoma que tiene, ¿no? Otro que también se le puede dar a las pacientes que no pueden utilizar hormonas, en el caso de osteoporosis, son los bifosfonatos, ¿no? No sé si se le han hablado de ello. Sí, sí, nos han comentado. ¿Ya? Y otros son el raloxifeno, por ejemplo, ¿no? Que son terapias que se utilizan, ¿no? Para estimular los estrógenos, pero sin consumir estrógenos. O sea, no son estrógenos, ¿no? Son SERM, ¿no? Son un SERM, son estimulantes de la respuesta de los estrógenos, y lo que se utiliza en pacientes con un riesgo de osteoporosis. El riesgo de este medicamento, en este caso del raloxifeno, es que puede crecer el endometrio, ¿no? Porque no tiene oposición de progestágeno. Entonces, siempre a los pacientes que utilizan este medicamento se les tiene que hacer control ecográfico. Sí, supongo que les habrán dicho algo, ¿no? En la teoría. ¿O no? Sí, nos mencionaron de los bifosfonatos. Ya. El raloxifeno no, porque el tratamiento también hay algunos, en las guías que dicen que te podemos utilizar raloxifeno en algunos casos que las pacientes no pueden utilizar hormonas, ¿no? No pueden utilizar terapia de reemplazo hormonal, pero el riesgo de fractura es muy, muy, muy alto, ¿no? Tienen de repente, pues, la densitometría ósea, pues, menos de 2,7, ¿no? Ya casi 3, menos de 3. Ya prácticamente caminan y se fracturan. Hay que utilizar pues algo, ¿no? En ese caso podemos utilizar los SERM, que uno de ellos es el raloxifeno. Si por ahí no se lo han dicho, los comento para que lo tengan ahí presente. Muy bien. ¿Algo más en la teoría que no les haya quedado claro? Yo creo que no es un tema muy difícil, ¿ya? Es un tema que si lo leen, las cosas claves, lo van a saber sobrellevar. Espero que también la parte que yo les he, o sea, la parte del repaso que hemos hecho ahora les haya podido reforzar un poco más lo que ya han estado estudiando, ¿no? Igual en este examen, ¿no?
no es tan difícil, por decirlo así, ¿no? Les van a poner así en casos clínicos, los que nos han pedido. La parte de anatomía obviamente no creo que lo cambien, eso sí va a ser con preguntas múltiples y tienen que repasar porque este examen, la primera es ciclo menstrual, les van a preguntar también, tienen que estudiar, ¿ya? Y hemorragias, que es uno de los principales temas que hay. Hemorragias, amenorreas, ciclo menstrual, anatomía sí les van a preguntar, climaterio también, pero no son tantas preguntas. Son 10, por lo menos yo hacía la clase de climaterio, antes era 15, nos pedían 15 preguntas. Y de ahí la doctora Frida escogía las que eran, nos piden de diferentes tipos de nivel, ¿no? Más difícil, mediano y facilito. Entonces ya la doctora es la que escoge qué pone en el examen. Muy bien, chicos. Ya no tienen más preguntas. Yo creo que ya es un poquito tarde para que vayan a descansar. Seguro mañana también tienen clases. Y no sé si alguien tiene más alguna otra consulta, algo que no les ha quedado claro. O ya se durmieron. Muy bien. Entonces dejamos ahí el repaso. Espero que les pueda servir y que les vaya muy bien en su examen. Gracias, doctora. Gracias, Doctora. doctora. Gracias, doctora.